En el siguiente módulo se tratarán los aspectos fundamentales tomando como base el sílabus oficial de los requisitos conjuntos de aviación verificados por la Dirección General de Aviación Civil en cuanto a los conocimientos teóricos para la licencia de piloto privado en el módulo de Comunicaciones y Seguridad en Vuelo. Comenzando con una introducción a la radiotelefonía y a las comunicaciones en aviación, nos introduciremos en los conceptos teóricos de las ondas de radio, para luego pasar a los prácticos, como los equipos más usados frecuentemente en aviación, su rango de frecuencias y los problemas más frecuentes en cuanto a la variación de la intensidad de la señal o fading, y a otros fenómenos que también puedan alterarla. En el tema de radiotelefonía y telecomunicaciones, trataremos los procedimientos, tanto de fraseología como de técnicas ante el micrófono, para luego pasar al tema de emergencias, en los que definiremos los procedimientos de socorro y emergencia, para terminar con el tema de seguridad en vuelo, en el que definiremos procedimientos ordinarios, como la colocación de los cintos, arneses, uso de los equipos de emergencia, los diferentes procedimientos en caso de emergencia, actuación en caso de estela turbulenta y aterrizajes forzosos. Introducción a la radiotelefonía y comunicaciones. En la aviación general, los equipos más usados son los de muy alta frecuencia o VHF, en un entorno determinado de frecuencias que para las comunicaciones reciben el nombre de VHF, COM, y al rango de frecuencias para la navegación reciben el apelativo de VHF, NAV. Las ondas. Es la forma en la que se propaga en un medio elástico las líneas o superficies afectadas por una vibración, provocando el movimiento de unas partículas a otras. Las ondas electromagnéticas, como las ondas de radio, son movimientos ondulatorios asociados a campos eléctricos y magnéticos, perpendiculares entre sí. Las principales características de las ondas electromagnéticas son ciclo o periodo, que es el tiempo que tarda en recorrer una oscilación completa. Longitud de onda, que es la distancia horizontal que recorre en una oscilación completa. Amplitud, la altura que hay entre la parte más alta de la onda y su punto medio. Frecuencia, es el número de oscilaciones que reproduce la onda en un segundo. A este parámetro se le denomina hercio. Un hercio es una vuelta en un segundo. La fórmula que liga la velocidad de las ondas de radio, la longitud de onda y la frecuencia es: longitud de onda, lambda, es igual a la velocidad de la luz, c, partido por la frecuencia, f. Las ondas de radio. Las ondas de radio son campos de fuerza electromagnéticos generados por el cambio continuo de campos eléctricos, es decir, el campo eléctrico cambia su magnitud e invierte su dirección en cada ciclo. A partir de 10.000 hercios, los campos magnéticos comienzan a radiar. Espectro de comunicaciones. La catalogación del espectro de comunicaciones se realiza en base a la magnitud de su frecuencia, ordenándose de la siguiente forma. Banda ELF, frecuencia extremadamente baja, entre 3 hercios a 30 hercios. SLF, frecuencia súper baja, entre 30 hercios a 300 hercios. ULF, frecuencia ultra baja, entre 300 hercios a 3000 hercios. VLF, frecuencia muy baja, entre 3 kHz a 30 kHz. LF, frecuencia baja, entre 30 kHz a 300 kHz. MF, frecuencia media, entre 300 kHz a 3000 kHz. HF, frecuencia alta, entre 3 MHz a 30 MHz. VHF, frecuencia muy alta, entre 30 MHz a 300 MHz. UHF, frecuencia ultra alta, entre 300 MHz a 3000 MHz. SHF, frecuencia super alta, entre 3 GHz a 30 GHz. EHF,
Frecuencia extremadamente alta, entre 30 GHz a 300 GHz. Tipos de ondas de radio. Existen dos vías de transmisión o tipos de ondas de radio. Ondas de tierra, que lo forman las ondas de superficie, que suelen seguir la curvatura de la Tierra debido a la difracción y son capaces de sobrepasar obstáculos si la longitud de la onda supera las dimensiones de éste, propagándose mejor por superficies conductoras como las zonas húmedas. Ondas directas. Son las ondas que viajan en línea recta y su alcance no supera el del alcance óptico. Ondas reflejadas. Son las que llegan a la antena después de haber sido reflejadas por la superficie de la Tierra, amplificándose la señal cuando las fases de las ondas reflejadas y la directa coinciden. Ondas celestes, ionosféricas, aéreas, indirectas o reflejadas. Son las ondas que después de reflejarse en la ionosfera regresan a la Tierra, siendo reflejadas por esta superficie, devolviéndolas de nuevo hasta la ionosfera, hasta que se alcance la estación receptora. Variaciones en la intensidad de la señal. Fading. Una de las principales causas que afectan a la recepción de las ondas de radio son las variaciones en la intensidad de la señal o fading. Entre las principales causas que producen variaciones importantes en la intensidad de la señal son los cambios aleatorios en la polarización de las ondas de radio, la acción recíproca de una onda espacial monoseñal que alcance desfasada la antena, la pérdida de energía de las ondas de radio en la ionosfera, la combinación de trayectorias procedentes de la onda de tierra, la reflexión de la superficie de la Tierra y la refracción ionosférica. Otros fenómenos que pueden afectar a las ondas de radio. Pueden afectar tanto positiva como negativamente y entre ellos se encuentran los cambios estacionales, la hora del día, las tormentas solares e ionosféricas y los fenómenos meteorológicos relacionados con la temperatura, precipitación, viento, inversión de temperatura. Características de las bandas de frecuencia aeronáuticas. Bandas de alta frecuencia. HF. Se extiende de los 3 a los 30 MHz. Puede propagarse como onda de tierra y espaciales. Se utilizan en radiotelefonía de larga distancia, emisoras de onda corta, radioaficionados, etc. Su alcance varía entre 50 y 600 kilómetros, como ondas de tierra, y como celestes, todo el globo terrestre. VHF. Se extienden de los 30 a los 300 MHz. Se utilizan en radiotelefonía de corta distancia, radar, televisión, radionavegación, etc. Su alcance se encuentra limitado a la línea de visión óptica y está limitado por la superficie de la Tierra, obstáculos y montañas. UHF. Se extienden de los 300 a los 3000 MHz. Pueden propagarse siguiendo la línea óptica, por satélite, dispersión troposférica, etc. Se utilizan en comunicaciones, televisión, navegación, radar, telefonía, etc. Su alcance varía dependiendo de su propagación. Utilización de las ondas de radio en la radiotelefonía. En el proceso de modulación, las propiedades o parámetros de una señal portadora sufren una variación proporcional con respecto a otra segunda señal moduladora, quedando como resultante la señal modulada. Los tipos de modulación son modulación de onda continua y modulación de amplitud. Componentes de un equipo transmisor-receptor de radio. Los equipos de radio están compuestos por aparato transmisor-receptor. Funciona en la banda de VHF de comunicaciones y su modo de funcionamiento es encendido, dispositivo silenciador, Skelch, transmisión, ajuste de frecuencia, modo programado,
para almacenar frecuencias y pantalla. El panel selector de audio consta de equipo de radio que desee recibir, COM1, COM2, etc. Selector de auriculares o altavoz. Volumen. Comunicación al unísono de piloto y copiloto en frecuencias diferentes. Escucha de indicativos de sistemas de navegación. Radioteléfono o HF. Interfono. Grabación de los últimos mensajes recibidos. El micrófono. Altavoz o toma para auriculares. El sistema auricular o micrófono tiene la comodidad de reducir los ruidos pasivos, ejerce presión sobre la cara de manera adecuada, es ajustable, pesa poco y tiene acolchado en la banda de sujeción. Dispone de control de volumen. Antena. Cables, conectores, dispositivos adaptadores, etc. Operación del sistema de comunicaciones. Pautas a seguir para su correcto funcionamiento. Accionamiento del interruptor principal de la aeronave. Master Switch. Accionamiento del interruptor de aviónica. Avionic Master Switch. Comprobación de micrófonos y auriculares conectados y equipo de radio encendido. Seleccionar en el panel de audio COM1 o COM2 el volumen, altavoz o auriculares. Ajustar la frecuencia principal y la alternativa. Cobertura, altura y alcance. El cálculo del horizonte radio, es decir, la distancia máxima a la que serán escuchadas nuestras transmisiones, se realiza mediante la siguiente ecuación. Nuestro horizonte radio, OH, será igual a una constante cuyo valor es 1,23 multiplicado por la raíz cuadrada de la altura a la que se encuentra situada nuestra aeronave.